Bueno, bienvenidos. Vamos a ver lo que son las cargas trifásicas en Y. Una carga es cualquier elemento que consume energía. En este caso puede ser un motor trifásico. Y entonces vamos a tener dentro de ese motor trifásico pues tres cargas, tres impedancias. Si estas impedancias que están aquí, estas bobinas, son del mismo valor, decimos que es una carga balanceada. Y si no es del mismo valor, pues es una carga desbalanceada. Entonces tenemos aquí en este caso lo que viene de la subestación. Vamos a suponer que si esto es de 4 hilos, pues tenemos una configuración en estrella tetrafilar en el generador. Esto viene de la subestación y viene de esta manera. Entonces viene hasta aquí. Vamos a tratar de hacerla un poquito más derecha. Listo, lo hacemos aquí con la línea. Vamos a utilizar otro color. Esta sería la línea R. Aquí tenemos la línea S. Por este lado tendríamos la línea de neutro. Y por aquí la línea T. Listo. Esta carga va a recibir todas estas líneas que están acá. Entonces, pues obviamente esta va a ser la línea R, la línea S, la línea de neutro y la línea T. Con esto ya nosotros podemos ver una configuración en estrella tetrafilar. Esto es una conexión. Ahora, aquí vamos a tener diferentes elementos. Vamos a tener una corriente que va a pasar por aquí, otra corriente que va a pasar por aquí, otra corriente que viene por aquí en T y una corriente en neutro. Recordemos que según las leyes de corrientes de Kirchhoff, todas las corrientes que entran a un nodo se deben anular. Si esto está balanceado y estas cargas son iguales, o sea, es decir, si ZA, ZB y ZC son iguales, estas corrientes deben ser iguales porque estos voltajes son lo mismo. La única diferencia es que están desfasados, pero deben ser iguales y por el neutro no debe ir ninguna corriente. Cuando es desbalanceado, ahí sí el neutro entra a funcionar y las corrientes que superen el cero, mejor dicho, las corrientes que se produzcan de este desfase, se van a ir por el neutro. ¿Listo? De ese desbalance, perdón, no del desfase. Entonces acá tenemos en mayúscula IR. Vamos a colocarlas mejor con amarillo para que nos queden las corrientes en amarillo acá. Tenemos en mayúscula que es corriente de línea IR. Acá tenemos otra corriente de línea que es IS. Y acá tenemos otra corriente de línea que es IT. En caso que tuviéramos por algún motivo que la carga funcionó mal y quedó desbalanceado, entonces aquí tendríamos una corriente que sería IN. También tenemos unos voltajes de línea. Esos voltajes los vamos a medir directamente de línea a línea. O sea, desde aquí hasta aquí tenemos un voltaje que se llama voltaje RS. Tenemos otro voltaje que es desde aquí hasta aquí, que este sería voltaje ST. Y tenemos otro voltaje desde la T hasta la R. Vamos a colocarlo, vamos a correr esto un poquito más. A ver, lo corremos. Ah, pero no, me quedo en otra capa. Ok, dejémoslo así. Vamos a correr solo estas tres, un poquito, hacia acá, listo. Y ahora vamos a tener otro voltaje aquí en esta parte, que sería el voltaje completo, desde aquí hasta aquí, y este sería el voltaje TR. Bueno, ahora en esta carga vamos a acercarnos un poquito acá. En esta parte de acá, donde nosotros tenemos el delta, ya nos quedó muy cerca, donde tenemos el delta, perdón, el estrella, acá donde tenemos esta estrella, también tenemos unos voltajes. Todo esto que está aquí son corrientes y voltajes de línea. Pero también tenemos unos que van a venir en la parte de acá. Es decir, tenemos una corriente de fase que sería
que sería la corriente que va aquí, que es la IR. También tendríamos otra corriente que va aquí en la fase. Voy a quitar por un momentico lo de las cargas. Dejemos aquí lo de la S. La S. Listo, aquí tendríamos entonces, esta sería I qué, IS de fase, por eso la pongo en minúscula. Y aquí tendríamos IT, IT, perdón, acá mayúscula, IT. Ahora, con esto tenemos tres corrientes de fase. ¿Cómo sabemos que es de fase? Pues son las corrientes que van en la impedancia. Y también tenemos unos voltajes. Estos voltajes son voltajes de fase, que son los voltajes que están en la carga como tal. Vamos a mirar cuáles son esos voltajes de fase. Borremos también esta Z de aquí. Y aquí tendríamos un voltaje como tal de fase. Voy a colocarlo de color morado, puede ser. Vamos a ver si se ve bien. No, no se nota. Blanco mejor. Listo. Tenemos un voltaje que sería desde aquí hasta aquí y sería VRN. Sería el voltaje de fase. Desde aquí hasta aquí, porque la fase está entre una línea y neutro. Por este lado tendríamos otro voltaje positivo en la fase, negativo en el neutro, que sería VRT. Perdón, VTN. Este está mal. Voltaje de T a N. Y por último tenemos aquí uno, que sería el voltaje de S a neutro. Entonces ya nos podemos dar cuenta aquí que tenemos tres cargas trifásicas. Perdón, en las cargas trifásicas en Y tenemos tres voltajes de línea, tres corrientes de línea, tres voltajes de fase y tres corrientes de fase. Vamos a mirar cómo se relacionan ahora estos voltajes. Entonces vamos a decir que los voltajes de línea son los siguientes. Listo, por favor, cópienlos ustedes ahí, voltajes de línea. Voy a ponerle pausa y los voy a colocar acá. Entonces acá tenemos voltajes de línea, son los voltajes RS, voltajes ST y voltaje TS, que son los voltajes que van de línea a línea. En voltajes de fase, no los copio acá, tenemos voltaje RN, voltaje SN, o sea, de línea neutro, y voltaje TN. Estos son los diferentes voltajes que tenemos. Entonces, en este caso, podemos darnos cuenta que en esta conexión trifásica en Y hay algo importante, y es que esta corriente que está aquí, cuando llega a la línea, a la fase de R, perdón, cuando llega aquí, es la misma corriente de fase, no se divide para nada. Listo, llega acá al punto y sigue la misma corriente. O sea que en este caso, las corrientes de línea van a ser iguales a las corrientes de fase, totalmente iguales. Listo. Por otro lado, tenemos que el voltaje de línea sí no es igual. Si vamos a sacar esta partecita en un circuito monofásico, vemos que aquí, donde viene el voltaje, vamos a suponer que esta es la R de acá, esta es la S, viene hasta aquí, llega a una línea, sigue a un neutro, sigue la otra fase y llega acá. Por lo tanto, el voltaje de línea más menos VRS no es igual al voltaje de fase, porque el voltaje aquí está dividido en voltaje RN y aquí en más menos voltaje SN. Por lo tanto, este voltaje RS es igual a la sumatoria de estos voltajes acá. Pero hay una fórmula que ya nos facilita todo este análisis de circuitos. Hay una fórmula que ya nos trae esas variables aquí mucho más fácil. Entonces decimos que el voltaje RS, voy a colocarlo aquí, es igual a un voltaje de línea, decíamos antes, es igual a un voltaje de línea, esto está a 0 grados, y aquí tenemos un valor dependiendo de la secuencia. Vamos a colocar de una vez las dos secuencias. Voy a correr esto por acá, uy, me traje lo del neutro. Listo, vamos a colocar de una vez las dos secuencias.
Listo. Vamos a decir que esto es para secuencia positiva. Ok, acá tenemos entonces la secuencia positiva. Y ya sabemos que esto es ¿a cuánto? A 120, ¿verdad? Entonces acá tenemos 120 grados y aquí menos 120 grados. Esta es el desfase interno entre las líneas. Esto viene de la subestación. El voltaje de fase también lo entrega prácticamente la subestación porque es esta línea, ellos nos entregan este voltaje, ellos nos entregan estas líneas que están acá, estos voltajes, como es en Y tetrafilar de 4 hilos. Ok, entonces si yo mido de R a N, pues voy a obtener un voltaje de fase. De S a N un voltaje de fase y de T a N un voltaje de fase, que son los voltajes que nos llegan a la casa. En este caso, si esto es de 110. Entonces, si yo tengo estos voltajes aquí, ya por definición, por la estructura interna de esto, al hacer un análisis de división de tensión, como está aquí, este que hacíamos aquí, con todos los voltajes, se produce un desfase de 30 grados. Es decir, este voltaje que está aquí de fase va a ser igual a un voltaje de línea, vamos a hacerlo en blanco, va a ser igual al voltaje que tengamos de línea dividido en raíz de 3. ¿Listo? Iniciando por esto, voltaje de línea dividido en raíz de 3 y voltaje de línea dividido en raíz de 3. Ahora, a un ángulo de desfase de lo que tenemos aquí, en este caso tenemos 120, le vamos a, como es positiva, le vamos a restar, voy a colocarlo aquí como una nota, 30 grados. Es decir, esto nos da a un ángulo de 90 grados en secuencia positiva, ¿no? Le restamos. Si es positivo, le restamos. Aquí tenemos menos 30 grados y aquí tenemos a un ángulo de menos 150 grados. ¿Listo? Aquí tenemos los voltajes de fase para la carga en Y en secuencia positiva. Lo mismo va a pasar aquí en secuencia negativa, solo que le vamos a sumar ahora el ángulo. Entonces vamos a tener, en este caso, voltaje de línea a dijimos que menos 120 grados, en este caso esta va a estar atrasada, 120 grados, esta va a estar adelantada, y por aquí vamos a tener voltaje de línea dividido en raíz de 3, voltaje de línea dividido en raíz de 3, esta es la magnitud siempre para todos, voltaje de línea dividido en raíz de 3, a un ángulo de lo que teníamos, menos 120, y aquí, como es negativa, le vamos a sumar 30 grados en el desfase. Entonces, vamos a tener menos 90, aquí vamos a tener 30, y por este lado vamos a tener 150 grados. ¿Listo? Ok, esto es todo lo que necesitamos para las secuencias positivas, negativas, voltajes de fase, voltajes de línea. No se lo tienen que aprender, chicos, es muy sencillo. Simplemente el voltaje de fase siempre es más pequeño y es raíz de 3 veces más pequeño. Y está corrido 30 grados. Siempre el desfase es 30. Ya se tiene que mirar. Si es positivo, pues se corre 30 negativo, se atrasa 30. Y si es negativo, se adelanta 30. Se adelanta 30 y listo, no es más. Siempre la magnitud parecen muchas fórmulas, pero en realidad no son muchas, solo nos tenemos que aprender esta y con esto ya sacamos todo. Teniendo esta y sabiendo que es esta cantidad de veces y este ángulo, podemos sacar el resto de fórmulas. Y por aquí las corrientes de línea, pues ¿qué es una corriente? Entonces vamos a mirar aquí una corriente en este caso. Si yo ya tengo este voltaje dividido en la impedancia, me da la corriente de línea. Entonces podría decir que una corriente, perdón, la corriente de fase que se convierte en la misma de línea. Entonces, si yo quiero sacar ese valor, podría decir con ley de Ohm fácilmente. Esto de los trifásicos es fantástico porque prácticamente es pura ley de Ohm. Entonces decimos que es el voltaje de fase que tenemos, la IRN sería el voltaje RN dividido en la ZR. En la ZR, ¿cuál es? Pues la impedancia que tiene aquí R. Yo lo había colocado como ZA, ZB, bueno, ZR, que es esta de aquí. Con esto ya tengo el valor de la magnitud. Pero la fase
La fase sí no la sabemos. La fase viene dada por el valor que tenga este voltaje, que este sí lo tenemos, en este caso va a ser, aquí BRNBL, 90 grados para secuencia positiva, 90 grados, menos el ángulo que tenga la ZR, el ángulo de ZR. Esto después lo vamos a ver muchísimo mejor con un ejercicio, pero simplemente tienen que ver eso. En secuencia negativa pues sería lo mismo, BRN sobre ZR a un ángulo de cuánto nos da el voltaje en secuencia negativa, menos 90. Entonces decimos menos 90 menos el ángulo de ZR, el ángulo que tenga esa impedancia que nos lo dan en el ejercicio supuestamente, la mayoría de veces. ¿Listos? Esto sería para secuencia positiva, esto sería para secuencia negativa. Y así mismo con los demás. Ok, chicos, no es muy difícil, es muy sencillo analizar esto. Vamos a ver cómo funcionan las cargas en delta y vamos a hacer un ejercicio. No, yo creo que primero vamos a hacer un ejercicio de estos. Listo. Nos vemos en el siguiente video.